La serie se desarrolla en la ciudad surcoreana de Seúl y presenta a Oh Taek, un taxista que disfrutaba de un paseo en la playa con su esposa Mi Rim y sus hijos Seung-mi y Seung-hyun, cuando de repente el hombre se da cuenta de que su familia ya no está ahí, por lo que se desespera e intenta encontrarlos, pero estos han desaparecido. Luego la escena cambia repentinamente y vemos a Oh Taek esposado en una patrulla y se horroriza al darse cuenta de que los policías sentados a su lado no tienen rostro. Poco después apreciamos a Oh Taek en un juzgado, en donde está siendo enjuiciado en presencia de su familia, siendo condenado y llevado a un calabozo en donde es encerrado con un montón de cerdos. De repente una alarma del teléfono suena y el taxista se despierta en su habitación, notando que todo fue un sueño. Después de esto se levanta alegre y optimista, ya que soñar con cerdos se considera de buena suerte, por lo que decide comprar un billete de lotería con la esperanza de ganar. En breve se dirige a su trabajo en la agencia de taxis y le comenta a su amigo Yu Hwan sobre su sueño, creyendo que es un buen presagio, pero su amigo lo regaña, diciéndole que es un ingenuo que se deja pisotear por todos, especialmente por Yang, el cual es un compañero de trabajo que llega a entregarle el turno en el taxi a Oh Taek. A su vez descubrimos que Yang sufre de alcoholismo, lo cual podría hacerlo perder su trabajo, pero Oh Taek guarda su secreto. A continuación la escena cambia a un internado en las afueras de la ciudad, donde conocemos a Sung Kyu, una mujer cuyo hijo llamado Jung-ho fue asesinado por un hombre misterioso, por lo que habla por teléfono y acuerda encontrarse con un chico llamado Ji Deun, quien tiene información sobre el posible asesino de su hijo. Por otra parte, Oh Taek es llamado por su hijo Seung-hyun, quien le pide un préstamo porque tiene una deuda por apostar en un videojuego, donde perdió el dinero de la colegiatura de su hermana. Por esta razón su madre se enojó con él y acaba de abandonarlo para tomar un autobús e irse a vivir con Seung-mi. En respuesta, Oh Taek va a la estación de autobuses para ofrecerse a llevar a Mi Rim a casa de su hija, pero ella lo rechaza porque han estado separados durante mucho tiempo, por lo que el hombre insiste y ella termina aceptando. Así pues, Oh Taek lleva a Mi Rim a casa de su hija y mientras se despiden, ella le da esperanzas de algún día volver a cenar en familia. Ante esto, Oh Taek se emociona y se despide repitiendo que le dará el dinero para pagar la deuda de Seung-hyun, aunque en realidad no tiene de dónde sacar ese dinero. Mientras tanto, en una cafetería, Sung Kyu llama a un familiar de Ji Deun para saber por qué no ha llegado al lugar donde lo citó. Este le informa que el chico acaba de sufrir un accidente en un incendio y está grave en el hospital. Debido a esto, Sung Kyu se dirige al hospital y al llegar logra ver a un hombre sospechoso vestido de médico, así que lo persigue pero no logra atraparlo. Sin embargo, una enfermera le da su nombre, que es el Dr. Hyuk-soo. Tras esto, Sung Kyu va a preguntar por la salud de Ji Deun y los médicos le informan que acaba de fallecer. En otra escena, vemos que Oh Taek casi termina su turno, cuando de repente es abordado por un pasajero misterioso que le suplica que lo lleve a su casa, a lo que él acepta llevarlo, pero cuando van en el camino, Oh Taek se distrae y casi choca con una moto, aunque afortunadamente logra esquivarla. Entonces, al llegar a su casa, el pasajero propone que hagan otro viaje a la ciudad lejana de Mokpo, ya que tiene un trauma y no le gusta viajar en autobuses por un accidente que tuvo en el pasado. Al escuchar esto, Oh Taek se lo piensa, pero termina aceptando a cambio de un pago extra. De vuelta en la agencia de taxis, este le cuenta a Yang sobre el viaje a Mokpo y le pide que le ceda su turno de trabajo. No obstante, su compañero se niega porque quiere el dinero para sí mismo. Por eso, Oh Taek no ve más salida que chantajearlo con delatar su alcoholismo, y solo así Yang cede. Seguidamente recoge al pasajero y le comenta lo pesado que está su equipaje, a lo que el hombre solo bromea, insinuando que lleva un cadáver en la maleta y luego se van. Por otro lado, Sung Kyu busca al detective Kim para solicitar una investigación sobre el Dr. Hyuk-soo, porque lo considera sospechoso de las muertes de su hijo y Ji Deun, pero el detective se muestra incrédulo y le recuerda que investigaciones revelaron que su hijo se quitó la vida él mismo, aunque ella no cree que haya sido así, por lo que tendrá que darle pruebas de lo que dice. Por esta razón, Sung Kyu no pierde tiempo y consigue la dirección del Dr. Hyuk-soo con ayuda de su amigo, el señor Baek. Inmediatamente la mujer va a la casa de Hyuk-soo, enterándose por los vecinos que la casa está vacía, porque el doctor se fue en un taxi de Seúl. Acto seguido se infiltra en la casa y se pone a registrarla. Mientras continúa registrando las habitaciones, encuentra algo revelador, un libro
junto con fotos de varias personas ya fallecidas, incluyendo a su hijo. En otra escena, el pasajero relata su accidente traumático en autobús, el cual lo dejó muy afectado, ya que ahora no puede sentir dolor ni miedo, y para demostrarlo se corta la mano, por lo que Otaek se asusta, casi provocando que choque con un trailero que iba pasando. Continuando la conversación, el pasajero habla sobre distintas maneras de asesinar gente, llegando incluso a confesar haberlo hecho en tono de broma. Más adelante hacen una parada para ir al baño, donde se encuentran nuevamente con el trailero, el cual busca provocarlos y les reclama por casi chocarlo, mientras el pasajero lo mira amenazante. De ahí que mientras el trailero descansaba en su cabina, el pasajero entra a escondidas y lo ataca por sorpresa, clavándole un cuchillo en el cuello, tal y como le contó a Otaek en tono de broma. Luego, mientras limpia la escena del crimen, escucha a su taxista llamando a la puerta porque quiere hablar con el trailero, sin imaginar lo que acaba de suceder. Esto pone en alerta al asesino, quien toma su arma y se posiciona detrás de la puerta justo cuando Otaek está a punto de abrirla. No obstante, la puerta está cerrada con llave, así que Otaek vuelve al taxi y tiempo después el pasajero se reúne con él como si nada, aunque este trae sangre en su pantalón. Seguidamente el pasajero revela su nombre, siendo nada más y nada menos que Hyuk-soo, la misma persona que busca a Sun-kyu, pero Otaek no sabe nada de esto, a pesar de que sospecha algo de él al ver la sangre en su pantalón. Por otro lado, Sun-kyu rastrea al asesino y soborna a un chico para ver las cámaras de vigilancia de una tienda por la cual pasó el taxi de Otaek, así consigue rastrear la placa del auto. De vuelta en el taxi, Hyuk-soo relata que su primer amor fue una chica llamada Sen-na, que era igual de macabra que él, ya que hacían planes e historias sobre cómo asesinar a sus padres porque no lo soportaban, e insinúa que seguramente Otaek también es un mal padre. Esto pone nervioso al taxista y lo hace recordar que su hija tuvo que abandonar la escuela por culpa de sus deudas. Posteriormente, Hyuk-soo continúa con su historia, relatando cómo Sen-na lo cambió por otro muchacho, por lo cual se enojó mucho y buscó al chico para golpearlo, pero terminó recibiendo una humillante paliza frente a ella. Luego de eso, destrozado, se subió al autobús donde tuvo el accidente. Después del accidente dejó de sentir dolor y miedo, por lo tanto volvió a buscar al novio de Sen-na, quien le dio otra paliza, pero esta vez lo atacó con un cuchillo y el chico tropezó, cayendo y quedando colgado del borde del edificio pidiendo ayuda. Sin embargo, Hyuk-soo lo dejó caer al vacío. Por ende, Otaek queda perturbado y le pide que por favor no cuente más. Entretanto, Sun-kyu va a la agencia de taxis y soborna al encargado para poder encontrar a Yang, ya que le informan que él es quien debería tener el taxi esa noche. De vuelta en el taxi, Hyuk-soo confiesa con una sonrisa en la cara cómo le quitó la vida a un indigente, el cual fue su primera víctima. Al escuchar esto, Otaek frena horrorizado y el pasajero saca de su bolsillo un dedo humano mutilado para asustarlo aún más. Luego volvemos a Sun-kyu, quien logra encontrar a Yang, el cual explica que es Otaek el que maneja el taxi esa noche, por lo que le da su número. Seguidamente, Sun-kyu llama a Otaek, no obstante, este no contesta porque Hyuk-soo le quitó el teléfono para que no lo delate, obligándolo a ir a Mokpo y mencionando que ahí huirá de Corea como polizón en un barco. En eso, Otaek lo distrae y enciende el botón de emergencia del taxi, intentando sutilmente que alguien en el camino lo note. Por su parte, Sun-kyu lleva las pruebas que encontró en la casa del Dr. Hyuk-soo al detective Kim, pero este sigue sin creerle, motivo por el cual ella se molesta y hace una llamada al señor Baek pidiéndole información sobre Mokpo y que además le consiga un arma. De vuelta con nuestro protagonista, este sigue esperando que alguien vea la señal de emergencia del taxi y luego de un rato, dos hombres lo notan y lo siguen hasta una zona de descanso, pero Hyuk-soo se da cuenta de todo. A continuación, en un movimiento desesperado, Otaek baja del taxi pidiendo ayuda, por ende los dos hombres del otro auto tratan de auxiliarlo, mas el psicópata le quita la vida a uno y lastima gravemente al otro, tras lo que se acerca a Otaek e intenta apuñalarlo. En otra escena, Sun-kyu se encuentra con el señor Baek, quien le consigue información para ir a Mokpo y le entrega un arma, no sin antes pedirle que la use solo como último recurso. De vuelta con Hyuk-soo, este se detiene a centímetros de apuñalar a Otaek,
Ota-ek, pero le perdona la vida porque necesita seguir con el viaje y lo obliga a esconder al hombre que quedó vivo en la maletera del taxi. Luego Ota-ek continúa manejando, mientras Hyuk-soo lo obliga a seguir escuchando su historia, relatando cómo siguió asesinando indigentes durante un tiempo, hasta que se aburrió y se fijó en su siguiente presa, tratándose de Jung-ho, el hijo de Sun-kyu, el cual era bien portado y popular, hasta que Hyuk-soo comenzó a acosarlo con el objetivo de hacer que se quitara la vida, y para lograrlo primero ensució su reputación, divulgando su homosexualidad, y luego arruinó su mente poco a poco, intoxicándolo con medicina sin que se diera cuenta, hasta que lo volvió loco. Acto seguido vemos como Sun-kyu encontró a su hijo muerto en un baño, ya que Hyuk-soo logró su objetivo de hacer que se quitara la vida, e hipócritamente asistió al funeral del muchacho para dar las condolencias a su madre. Por otro lado, el detective Kim se reúne con Sun-kyu para hablarle sobre el caso de su hijo, revelando que sufrió acoso por ser gay, lo cual creen fue lo que hizo que se quitara la vida, y tras esto le entrega un teléfono que pertenecía al chico. Después de esto, ella revisa el teléfono y encuentra mensajes donde Jung-ho afirma a su novio que hay un hombre misterioso siguiéndolo. Por esta razón, Sun-kyu va a ver al exnovio de su difunto hijo, y este le cuenta entre lágrimas que no creyó lo que Jung-ho decía, hasta que vio un video donde se aprecia por un momento el hombre del que hablaba su novio. Esta revelación le confirma a Sun-kyu que hay mucho más detrás de lo que pasó con su hijo, por eso sigue investigando. Por otra parte, mientras Ota-ek seguía manejando, una patrulla lo detiene en la carretera. En consecuencia, Hyuk-soo amenaza con matarlo a él y a toda su familia si no lo ayuda a salir de eso, obligándolo a mentir al policía mientras él se hace el dormido. Momentos después, la policía pide a Ota-ek que abra el maletero, pero una de las víctimas está ahí, aunque afortunadamente el policía es solicitado por radio en otra estación y se va. Pasado el peligro, Hyuk-soo se burla de Ota-ek por haber caído en su chantaje y dice que nunca podrá proteger a su familia por ser muy cobarde. Esto hace que él se llene de ira e intente llamar a la policía. Sin embargo, Hyuk-soo trata de evitarlo y empiezan a forcejear por dominar el volante, haciendo que el taxi vuelque y caiga sobre un invernadero. Mientras tanto, en la comisaría, el detective Kim revisa con detenimiento las pruebas que Sun-kyu consiguió antes y se da cuenta que la mujer tiene razón. Luego la escena cambia y vemos que Ota-ek despierta gritando y herido en el taxi volcado. En la siguiente escena vemos un recuerdo de Ota-ek, donde nos enteramos que quedó en la quiebra porque fue injustamente acusado de una estafa, razón por la cual un abogado le propuso aceptar la culpa a cambio de una rebaja de la condena, pero este se negó. Seguidamente el recuerdo termina y vemos que Ota-ek despierta herido en el taxi y luego intenta escapar de Hyuk-soo junto al hombre que tenían atrapado en el maletero. No obstante, ambos son sometidos por el psicópata, aunque poco después este les perdona la vida. A su vez, Ota-ek es obligado por el asesino a caminar arrastrando la maleta por un campo, dejando en el invernadero al hombre que traían en el maletero. En breve vemos otro recuerdo de Ota-ek, en el cual su esposa lo visita en prisión y le reclama por ser tan ingenuo y dejarse pisotear, exigiendo que luche por su familia. Posteriormente la escena cambia y los protagonistas llegan a una carretera donde Hyuk-soo intenta asaltar un auto que iba pasando, pero no lo logra, por lo que Ota-ek aprovecha la distracción y lo ataca, dejándolo inconsciente junto a la maleta, para luego salir corriendo. Mientras corría por el bosque encuentra un hospital abandonado en el que se esconde. Desafortunadamente, el asesino lo siguió hasta ahí, por eso sale huyendo al monte nuevamente, cayendo por un barranco donde se pone a llorar porque está herido y asustado. De vuelta a la escena del crimen del trailero, el detective Kim llega para investigar, ya que ahora está seguro de que Hyuk-soo es un asesino en serie, porque todas las muertes se relacionan a él. Sin embargo, necesita conseguir pruebas que lo incriminen. Por otra parte, Sun-kyu llega al invernadero donde el taxi volcó y encuentra al hombre moribundo que los protagonistas dejaron atrás. Esta intenta hablar con él, pero el joven muere tristemente por las heridas que Hyuk-soo le hizo, razón por la que la mujer llora desconsolada, prometiendo que lo vengará. De vuelta en el bosque, Ota-ek logra encontrar una casa e intenta pedirle ayuda a la dueña, pero esta se asusta y se esconde, amenazando con llamar a su hijo que es policía. Por suerte, Ota-ek logra ganar la confianza de la señora, quien lo deja usar su teléfono, aunque antes de que pueda llamar a la policía, Hyuk-soo aparece, por lo cual Ota-ek grita para llamar su atención y hacer que lo persiga, alejándose de la casa de la señora y salvándola de una muerte segura. Durante la persecución llegan a un maizal, donde Ota-ek despista al psicópata y usa el teléfono que la señora le dio para pedir ayuda. Luego de llamar a la policía, continúa huyendo y llega a un arroyo, donde se pone a recordar lo feliz que fue con su familia
familia antes de que se separaran. Por desgracia, los recuerdos se ven interrumpidos por los gritos de los policías que llegan a rescatarlo. Después de ponerlo a salvo, le piden información sobre Hyuk-soo, debido a que deben encontrarlo lo antes posible. En otro lugar, vemos al asesino desbloquear un teléfono con la huella dactilar de un dedo cortado, para luego llamar a Ota-ek, el cual se alegra al ver que la llamada entrante es del número de su hija. Para su horror, al contestar, el que habla es Hyuk-soo. Durante la llamada, el asesino confiesa tener a Seung-mi, quien está herida, y amenaza con dejarla morir si Ota-ek no lo lleva a Mokpo a escondidas de los detectives. Por esta razón, se ve obligado a mentir a la policía sobre la ruta que él y el asesino tomaron durante la persecución. En ese momento, Sun-kyu llega a la comisaría y es presentada a Ota-ek, el cual le confirma que Hyuk-soo es el culpable de que su hijo se quitara la vida. Al escuchar esto, Sun-kyu llora de dolor e impotencia, porque tuvo la razón todo este tiempo, pero nadie le creyó. Tiempo después, Ota-ek escapa de la comisaría coaccionado por el psicópata. No obstante, Sun-kyu se da cuenta y lo alcanza, haciendo que este confiese lo que está pasando, por lo cual acepta dejarlo ir, con la condición de que la deje acompañarlo. A pesar de esto, el protagonista la engaña y se lleva su auto para ir a encontrarse con Hyuk-soo en la casa de la señora que lo ayudó antes, aunque no contaban con la llegada del hijo de la señora, el cual encuentra a su madre muerta y se enfrenta al asesino. Mientras estos pelean, Ota-ek logra llegar al sitio y ayuda al asesino a acabar con el policía, a cambio de que no mate a su hija. Tras esto se preparan para el viaje y Ota-ek es obligado a ponerse el uniforme del policía y usar su patrulla, en la cual emprenden el camino a recuperar la maleta del asesino, pero no se percatan de que Sun-kyu lo sigue desde otro auto. Mientras van en camino, Hyuk-soo relata que conoció a Seung-mi tiempo atrás, pensando hacerla su víctima. Sin embargo, no decidió matarla y en cambio se hicieron novios, hasta que en cierto punto ella se dio cuenta de su locura y envió a Ji-deun a seguirlo, el cual luego perdió la vida intentando evitar el incendio que Hyuk-soo causó. Posteriormente secuestró a Seung-mi y le cortó un dedo para hacerla pagar por su traición. El relato se ve interrumpido porque llegan al sitio donde dejaron la maleta y Ota-ek la sube de vuelta a la cajuela, pero por pura casualidad el detective Kim iba pasando por ahí en ese momento, aunque no lo reconoció, ya que Ota-ek iba disfrazado de policía. Más adelante, Sun-kyu avisa al detective que el asesino y Ota-ek escapan en una patrulla robada, dándose cuenta que acaba de tenerlos frente a sus narices. Acto seguido, Kim alerta a la policía, los cuales detectan la patrulla fugitiva y la persiguen, pero Ota-ek consigue perderlos para luego ir a un parque a robar otro auto. Luego de esto, Hyuk-soo pasa la maleta de un auto a otro, despertando la curiosidad de Ota-ek, quien se pregunta por qué le da tanta importancia a esa maleta y sospecha que tal vez tiene el cuerpo de Seung-mi ahí adentro, así que lo amenaza para que la abra. No obstante, al hacerlo solo ve paquetes envueltos en forma extraña, por lo cual Hyuk-soo se burla al ver su cara de sorpresa. Seguidamente, Ota-ek recibe una llamada a escondidas y habla con el detective Kim, quien ya sabe que actúa bajo chantaje, por lo cual le promete que encontrarán a su hija si entrega al asesino. Tras dudar un poco, Ota-ek decide aceptar y deja la llamada en curso para que los policías puedan escuchar todo lo que habla con Hyuk-soo. Por otro lado, Sun-kyu es informada por el señor Baek del barco que espera al asesino en el puerto de Mokpo y va hacia allá a toda velocidad. Mientras tanto, los detectives escuchan secretamente cómo Ota-ek le saca información a Hyuk-soo sobre el paradero de Seung-mi, el cual dice que la tiene cautiva en un lugar llamado Payu. Pero Hyuk-soo se da cuenta de todo, porque el encargado del puerto lo llamó avisando que hay patrullas esperándolo ahí. Al verse descubierto, Ota-ek suplica por su vida y ofrece ayudarlo a escapar nuevamente a cambio de la vida de Seung-mi. Por otra parte, la detective Lee interroga a Mi-rim en la comisaría y le informa de lo que sucede con su hija y su esposo, por lo cual se unen a la búsqueda de Seung-mi. La escena cambia y vemos a Sun-kyu amenazar al encargado del puerto en Mokpo para que le diga dónde planea huir Hyuk-soo. Este la envía con unos mafiosos, que son los únicos que podrían sacar a alguien clandestinamente de Corea. A su vez, Ota-ek va a negociar con dichos mafiosos para que ayuden al asesino a escapar. Pero estos lo noquean al ver su uniforme porque creen que es policía y amenazan con cortarle la lengua. Sin embargo, Ota-ek toma valor y amenaza con matarlo si no lo ayudan a hacer que el asesino escape. Por lo tanto, estos aceptan conseguir otro barco que lo saque de Corea. Mientras los mafiosos le dicen a Ota-ek
Otaek dónde encontrar el barco, los detectives y Sun-kyu llegan de sorpresa. Por esta razón, Hyuk-soo asesina a un hombre para distraerlos, mientras deshincha los neumáticos de las patrullas. Aprovechando esto, Otaek y el asesino escapan, pero Sun-kyu los persigue y los detectives se quedan atrás porque los neumáticos están sin aire. Luego, Otaek cumple con su parte del trato y lleva a Hyuk-soo al puerto, exigiendo que le entregue a su hija, y el asesino responde diciendo la dirección donde la tiene. Ante esto, Otaek llama desesperado a Mi-rim y le da la dirección, y sin perder tiempo, estaba con los detectives a buscar a la chica, pero al llegar solo encuentran una trituradora de la que sale mucha sangre. A continuación, Hyuk-soo le revela a Otaek que lo engañó, exclamando que Seung-mi ha viajado con ellos desde Seúl. Acto seguido abre la maleta y lanza al suelo un paquete redondo, a lo que Otaek se horroriza al darse cuenta que es la cabeza de su hija, mientras el psicópata confiesa que lo hizo todo porque quería verlo sufrir. Al escuchar esto, el protagonista intenta dispararle, pero la pistola no tiene balas, entonces el asesino aprovecha y lo apuñala varias veces. Más adelante, Hyuk-soo intenta huir, aunque Sun-kyu llega por detrás y la apunta con su pistola. Debido a esto, el asesino intenta desarmarla, y en medio del forcejeo la mujer recibe un disparo, dejando que el enemigo escape. Mientras está herida en el suelo, Sun-kyu ve a Otaek flotando en el agua y va a socorrerlo, quedando ambos tendidos en la orilla del puerto. En ese momento, Sun-kyu le pide a Otaek que haga pagar al asesino, y luego vemos que la policía llega a ayudarlos, pero la mujer muere antes de que puedan hacer algo por ella. Luego la escena cambia y vemos que Otaek se recupera en el hospital, al igual que Mi-rim, la cual quedó muy mal después de ver lo que le pasó a su hija. Seguidamente, Mi-rim es dada de alta. No obstante, al llegar a su casa no soporta vivir sin Seung-mi y decide quitarse la vida saltando de una ventana. Mientras tanto, en el hospital, el detective Kim se acerca a Otaek para pedirle información sobre Hyuk-soo, pero este no recuerda bien el rostro del asesino porque tiene amnesia. Momentos después, nuestro protagonista se entera que ganó la lotería y ahora sí puede pagar todas sus deudas, por lo que llora de ironía, ya que perdió a su familia y el dinero ya no importa. En ese instante la escena cambia y vemos a Otaek con su hijo en las tumbas de Mi-rim y Seung-mi, y ahí les promete que las vengará. 4 años después, la serie nos sitúa en China, donde Otaek va a encontrarse con el mafioso que ayudó a escapar a Hyuk-soo en el pasado. Este le informa que el asesino nunca se subió al barco, por lo que posiblemente todo este tiempo ese psicópata haya seguido en Corea. Luego volvemos a Corea y vemos que Seung-hyun se reencuentra con su padre después de mucho tiempo, notando que este no hace más que pensar en atrapar al asesino. Por lo tanto, le sugiere que dejen eso en el pasado. Sin embargo, Otaek no descansará hasta atraparlo. Más tarde este se reúne con el señor Baek, el cual lo ayuda a buscar a Hyuk-soo en consideración a su difunta amiga Sun-kyu. En ese momento, Otaek le informa que posiblemente el asesino nunca dejó Corea, y además está convencido de que es muy probable que su verdadero nombre no sea Hyuk-soo, sino que suplantó la identidad de dicho doctor. Para probar esto, necesita encontrar a Sen-na, la exnovia de la juventud del asesino, pues es la única que podría saber algo de su pasado. Así que Otaek se pone a preguntar por ella en toda la ciudad, hasta que logra dar con alguien que le da información sobre dónde podría estar. Posteriormente la encuentra a las afueras de una discoteca, y esta acepta ayudarlo, al escuchar que sabe sobre su exnovio del pasado. Luego van a su apartamento, donde la chica le confirma que el asesino no se llama Hyuk-soo, sino que su verdadero nombre es Lee Byung-min, y después de darle información adicional, le pide que se vaya y nunca vuelva a buscarla. Tras esto, Otaek se guía de la información que consiguió y descubre que Byung-min es un rico empresario que además tiene una esposa embarazada y lleva una vida doble entre la aparente perfección y los asesinatos en serie. Es entonces que va a buscarlo y lo encuentra subiendo a un auto lujoso junto a su esposa, mientras él observa con rabia desde lejos. La siguiente escena revela que Otaek va a ser abuelo, pero a él aún no lo sabe, ya que está más concentrado en vengarse de Byung-min que en compartir tiempo con su hijo. Luego la escena cambia a Sen-na, quien no puede dejar de pensar en Byung-min, llena de odio y resentimiento por todo lo que él le hizo en el pasado. Por eso se arma de valor para enfrentarlo, pero justo cuando está a punto de hacerlo, Otaek aparece y la detiene, dejándola inconsciente. Seguidamente, Otaek lleva a Sen-na al hospital
hospital, y después de conversar un rato le revela que descubrió que el doctor Hyuk-soo es real y ha estado trabajando en equipo con Byung-mi, cometiendo todos los asesinatos. Después de salir del hospital, Sena le pide a Ota-ek que le permita ayudarlo a vengarse, ya que ella no es tan mala como el asesino le dijo, sino otra víctima de sus engaños. Sin embargo, Ota-ek la rechaza debido a su adicción a las drogas, lo cual podría ser un problema para sus planes. Luego vemos que Seung-hyun organiza una cena para intentar decirle a su padre que será abuelo, pero en ese momento Ota-ek recibe una llamada y dice que debe irse. La llamada era de Sen-na, que lo cita a una estación policial para contarle que Byung-min se le apareció de frente, pero Ota-ek no le cree y le da algo para la abstinencia de drogas, pues podría haber sido solo una alucinación. Tras esto la deja y va a ver al señor Baek, quien le entrega unos frascos y jeringuillas para que los use en su venganza. Más tarde vemos que Byung-min entra a un ascensor, pero antes de que las puertas se cierren, Ota-ek entra con una expresión neutral en su rostro. Luego se gira y lo confronta, mientras Byung-min finge no saber de qué está hablando. Después de esto, Ota-ek se va sin más, pero no sin advertirle que estará cerca. Posteriormente, Byung-min se va a toda prisa en su auto y Ota-ek lo sigue de cerca. Sin embargo, el otro se da cuenta y le tiende una trampa, emboscando y chocando su auto varias veces. De repente, Sen-na llega al rescate, salvando a Ota-ek y dejando a Byung-min inconsciente, para después subirlo al auto entre los dos. A continuación, Ota-ek lleva al psicópata a un invernadero e intenta sacarle información. Para esto le corta un dedo y lo conecta a una máquina que lo desangrará si no contesta sus preguntas. Luego de negarse un rato, Byung-min empieza a hablar, confesando que trabajaba en equipo junto al Dr. Hyuk-soo, que era la verdaderamente maestra detrás de los crímenes, pero estos pelearon por Seung-mi, ya que él quería matarla, pero el doctor se oponía porque era su novia y la quería. Al saber esto, Ota-ek le responde que él solo era un lacayo de Hyuk-soo y que no tiene nada de creatividad. Al escuchar esto, Byung-mi se enoja y se atribuye el crédito de todos los asesinatos, confesando que le quitó la vida a Hyuk-soo, a Seung-mi y a todos los demás. Ante esta confesión, Ota-ek le revela que lo ha estado grabando todo y lo expondrá al mundo como el asesino que es después de haberlo acabado, así su familia también sufrirá. Por tanto, Byung-min ruega por su vida cuando Ota-ek está a punto de acabarlo de manera tortuosa, pero antes de que este pueda dañarlo, le dice que le tiene una sorpresa en el bolsillo, y cuando Ota-ek revisa, se encuentra con la sorpresa de que será abuelo, pues ve el eco del bebé de Seung-hyun. La explicación de esto es que Byung-min supo que Ota-ek lo seguía todo este tiempo y se le adelantó raptando a la mujer de su hijo, llamada Chae-ri. A causa de esto, Ota-ek se ve obligado a borrar el video que acaba de grabar, a cambio de que le entregue a la madre de su futuro nieto, y Byung-min solo se la dará viva si este le entrega a Sen-na, pues quiere vengarse de ella. No obstante, Ota-ek no acepta su propuesta, recordando que ya estuvo en la misma situación con lo de Seung-mi. Por esto se cansa de sus juegos y lo lanza a un pozo, pero el detective Kim logró rastrearlo y lo detiene antes de que pueda ahogar a Byung-mi, ya que piensa que solo es un empresario inocente y no cree cuando Ota-ek le grita desesperado que ese es el asesino, razón por la cual huye de los detectives. Al día siguiente, Ota-ek llama a Sen-na, advirtiéndole que falló en su venganza, y ahora Byung-min piensa ir tras ella en represalia por ayudarlo, y luego añade que planean seguir buscando venganza, pero esta vez arremeterá contra Hyun-ji, la esposa de Byung-min. Por otro lado, el detective Kim va a ver a Sen-na para interrogarla, y esta le revela que Byung-min es el asesino. Después, el detective intenta preguntarle cómo conoció a Ota-ek, pero son interrumpidos por una llamada de Seung-hyun, el cual le pide ayuda al detective para encontrar a Chae-ri. Luego de esto, el detective Kim va a enfrentar a Byung-min, alegando que ya sabe que es el asesino y exigiendo que le diga dónde está Chae-ri, pero es interrumpido y echado de la habitación por la madre del psicópata, la cual es jueza y se encarga de encubrir todos sus crímenes. A continuación, el detective llama a Sen-na y le vuelve a preguntar por Ota-ek, pero esta dice que lo único que sabe de él es que piensa vengarse de Byung-min con lo que más le duele, es decir, con su mujer y su hijo. Por otro lado, el psicópata averigua el número de Sen-na y la llama para dejarle saber que irá por ella, por lo cual la chica se asusta y se esconde en su apartamento. Sin embargo, Byung-min la sigue hasta ahí y Sen-na aprovecha de tenderle una trampa, dejándolo inconsciente por un momento para luego intentar apuñalarlo, pero este la derriba y le inyecta un sedante que la deja dormida.
Por otra parte, vemos a Hyun-ji husmeando entre las cosas de su marido, pues sospecha que este podría ser el asesino, y lo confirma al encontrar toda la evidencia dentro de una caja fuerte, pero es interrumpida por Oh-taek, el cual la siguió hasta ahí y se coló a su casa para llevar a cabo su venganza. Luego Oh-taek se lleva a Hyun-ji en un taxi robado, mientras que, por otro lado, Byung-min tiene a Sen-na en un cuarto escondido y empieza a rociar todo con gasolina. No obstante, cuando está a punto de quemar el cuarto con la chica dentro, es interrumpido por una llamada de Oh-taek. Este le hace saber que tiene a Hyun-ji y que la matará, por lo cual Byung-min ruega que no lo haga, prometiendo que le entregará a su nuera si no mata a su esposa. Seguidamente la escena cambia y vemos cómo Sen-na despierta y ve que Chae-ri está en el cuarto con ella y sigue viva. Tras esto vemos que Oh-taek no confía mucho en su palabra, pero le da a Byung-min una hora para entregar a Chae-ri en la casa de Seung-hyun. De lo contrario matará a Hyun-ji, pero cuando este va a buscar a la chica para entregarla, Sen-na se hace la dormida y le tiende una trampa, incendiando todo el lugar en el proceso y logrando escapar junto con Chae-ri. Inmediatamente después, las chicas intentan esconderse, pero Byung-min las persigue en el bosque y cuando las alcanza comienzan a forcejear, causando que Sen-na y Chae-ri caigan a un barranco. La hora pasa y Chae-ri no fue entregada, por lo cual Oh-taek llora, pensando que de seguro ya está muerta, así que se acerca a Hyun-ji para explicarle todo lo que su esposo hizo y por lo cual la matará, y luego procede a empujar el taxi al agua con la mujer dentro. Después de esto, vemos que Oh-taek y Byung-min se encuentran en el edificio donde tenía secuestradas a las chicas. Ahí ambos confiesan haber matado a sus rehenes y comienzan a pelear, pero Byung-min domina a Oh-taek y lo tortura, obligándolo a escuchar un audio con la voz de Seung-mi, causando que este se enfurezca y le saque los ojos con sus propias manos, para luego apuñalarlo varias veces. A continuación, cuando Oh-taek está a punto de terminar con la vida del psicópata, llegan el detective Kim y Seung-hyun para convencerlo de que tire el cuchillo y no lo mate. Sin embargo, Byung-min se burla sarcásticamente y lo llama cobarde, desatando la ira de Oh-taek, el cual procede a lanzarse del edificio junto a él. La toma cambia y vemos a Hyun-ji despertando sana y salva en un hospital, gracias a que Oh-taek se arrepintió de su venganza a último momento. A cambio de esto, Hyun-ji lo ayudó a encontrar a Byung-min y a terminar de hundirlo con la policía, pues no puede perdonar los pecados de su esposo. Por otro lado, Sen-na y Chae-ri sobrevivieron a la caída y se recuperan en el hospital junto con Oh-taek, que también ha sobrevivido y es acompañado por Seung-hyun, el cual le agradece todo lo que ha hecho por ellos y comparten un momento emotivo entre padre e hijo. Luego, días después, vemos a Byung-min en un estado físico deplorable, entrando a un juzgado, en el cual están presentes su familia, los detectives y las personas que perjudicó. Seguidamente, el juez lo sentencia a la muerte, y este reacciona con un ataque de risa histérica. Después de esto, Byung-min espera su muerte, y es visitado por su madre, quien intenta darle su pastel favorito envenenado para que muera sin dolor. Pero este se da cuenta, y hace que se marche, alardeando que nada se le escapa, incluso estando ciego y débil. Posteriormente los años pasan y vemos a Oh-taek saliendo de la correccional a reunirse con su familia, ya que ahora tiene una nieta y por fin puede llevar una vida tranquila junto a Seung-hyun y sus amigos. Finalmente, la serie termina con Oh-taek manejando su taxi por las calles de Seúl, mientras recuerda con cariño y alegría a todos sus seres queridos que fallecieron en el camino. Y así termina esta serie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.